Muy bien. Vamos a ver este tema que va enfocado obviamente también a los funcionarios municipales. Lo escucharán algunos consultores y algunos funcionarios estatales que se encuentran aquí en este grupo. ¿Sí se escucha bien, Miguel? ¿Sí? Claro, se Ok, ve bien y se escucha bien, maestro. muy bien. Y, y es un tema complejo, ya se vio en la semana anterior con el abogado, el maestro Jorge Ortiz Torres, este tema en particular, porque es uno de los más complejos que hemos estado observando en algunas entidades de nuestro país, y al final terminaré con algunos casos prácticos de lo que está sucediendo. Muy bien. Agradeciendo a todos su asistencia el día de hoy, vamos a iniciar este tema. Bueno, todos sabemos que la prioridad, lo primordial del tema de la protección es una frase que ya recurrentemente la mencionamos en cada una de nuestras ponencias o conversaciones, pues es que es salvaguardar la vida de las personas, sus bienes y su entorno como prioridad en la protección civil a nivel internacional. Y esto también que se ha estado viendo de manera recurrente en las sesiones que hemos estado apreciando en estas 2 semanas y media, prácticamente con el día de hoy, es cómo se genera el riesgo, que es una probabilidad de ocurrencia cuando se conjuntan las variables de amenaza, exposición y vulnerabilidad, pero lo que hemos estado trabajando aquí en este curso de inducción para las personas que hacen la actividad de funcionario de protección civil municipal, pues es el desarrollo de capacidades para poder en un momento dado mitigar el riesgo, que bien lo decía ahorita el doctor Mario Ruiz en el tema de liderazgo para la gestión de riesgo de protección civil. Básicamente, muchos de los cambios vendrán de las acciones que nosotros como personas en lo individual podamos realizar. Vamos a hablar un poquito de antecedentes. Miren, desde 2014, la Auditoría Superior de la Federación, como y evaluó las acciones que realizaba la Coordinación Nacional de Protección Civil hasta ese entonces. Y sacó 14 elementos que había que observar y a los cuales darle seguimiento en el marco del Sistema Nacional de Protección Civil. Y estos son los números de esos 14. El número 3 decía que la Coordinación Nacional de Protección Civil estableciera indicadores estratégicos y en colaboración con las instancias responsables en el ámbito de su competencia, es decir, Estado, municipio, con el apoyo de las instancias especializadas, los comités técnicos, comités científicos, CONAGUA, Servicio Meteorológico Nacional, etcétera, definiera la manera de medir el logro de la política pública en los términos de reducción de la vulnerabilidad, que esto empezó su concepto a partir de la Ley General de Protección Civil del año 2012, cuando se empezó a hablar de manera formal de la gestión del riesgo de desastres como consecuencia de la firma del marco de acción de Hyogo por nuestro país, pero también del riesgo de la sociedad ante los fenómenos perturbadores, que esto ya sí era una repetición de la ley del año general del año 2000. El número 4, en lo particular, decía que la Coordinación Nacional de Protección Civil promueva en el seno del Consejo Nacional de Protección Civil que se establezca compromisos con fechas límites para la homologación de los marcos jurídicos en los órganos estatal, municipal, con respecto a la Ley General de Protección Civil que se había aprobado en diciembre de 2012. Es decir, la primera ley de protección civil se crea en el año 2000, es el ícono parteaguas en el marco de la política pública de la protección civil en México. Sin embargo, hubo muchas entidades que nunca pudieron ponerse al corriente con esa ley. Algunas esperaron 5 años, otras 7, otras generalmente nunca pudieron elaborar una ley estatal de protección civil y como consecuencia tampoco sus marcos normativos municipales. Y el número 14 decía que la Coordinación Nacional de Protección Civil promoviera en el seno del Consejo Nacional, porque pues obviamente es el que representa el Sistema Nacional de Protección Civil, se autoriza la revisión del marco regulatorio con respecto a los instrumentos financieros. Y obviamente a partir de 2012, de la política pública que se estableció con la inclusión de la gestión del riesgo de desastre en nuestro país, pues se trataba de reforzar
básicamente, o compensar un poquito la desproporción que había entre el presupuesto destinado al FONDEN y el presupuesto destinado al FOPREDEN, porque había que priorizar de manera transversal la política pública en la prevención del riesgo de desastres. Esto era 2012, la evaluación que hizo la Auditoría Superior de la FED a la Coordinación Nacional de Protección Civil. Luego, en el diagnóstico del Sistema Nacional de Protección Civil, se obtienen 6 áreas de vulnerabilidad o debilidades que enfrentaba el Sistema Nacional de Protección Civil. Y aquí remarco en rojo los números 3 y 4, que repiten nuevamente una limitada coordinación del Sistema Nacional de Protección Civil en emergencias y desastres. Y el número 4, que es recurrente a las observaciones de la Auditoría Superior de la Federación, que tenemos un marco jurídico desactualizado y heterogéneo en materia de protección civil en el territorio nacional. Perdón la interrupción, Mariano. Con respecto a la ley general, con las leyes estatales y los municipales. Sí. Con el propósito de que mejoremos al menos tu audio, yo creo que intentemos apagar tu cámara porque de repente no te escuchamos claramente, Mariano. Adelante, gracias. Listo. Ok, gracias. Luego tenemos el diagnóstico para elaborar el Programa Nacional de Protección Civil, bueno, esto ya lo dije, y tenemos después, en el diagnóstico elaborado por el SENAPRED para el Programa Nacional de Protección Civil y para poder elaborar el Programa Nacional de Desarrollo de 2019 a 2024 del actual gobierno de la República o del Poder Ejecutivo Federal, hoy en día, cuatro debilidades del Sistema Nacional de Protección Civil. Y reiteramos otra vez, 8 años después, las dos importantes debilidades: un marco jurídico desactualizado y heterogéneo, y la desvinculación de los programas de protección civil en los sectores de gobierno. Nos quedan 3 años para poner al corriente estas debilidades. Sin embargo, de mi punto de vista, yo creo que en la próxima administración federal estaremos hablando de las mismas debilidades del Sistema Nacional de Protección Civil con respecto al marco jurídico que la mandata. A partir de ahí, puedo poner un ejemplo, ¿sí?, que ya he estado comentando en algunas otras presentaciones, del marco jurídico de protección civil en México, Sonora y Hermosillo. Y aquí precisamente vemos de manera gráfica de lo que hablan las observaciones tanto de la Auditoría Superior de la Federación como del diagnóstico del SENAPRED, como el diagnóstico que se hizo para poder elaborar el Plan Nacional de Desarrollo y el Programa Nacional de Protección Civil de hace 2 administraciones federales. En el 93 se crea la Ley de Protección Civil de Sonora, se anticipa la Ley General aún sin haber sido testigo ni afectado de los sismos de 1985. En el 2000 por fin se crea la ley, 14 años después de haberse creado el Sistema Nacional de Protección Civil, se crea la Ley General de Protección Civil, luego se actualiza la Ley de Protección Civil en Sonora en el año 2005, tarda 2 años en sacar su reglamento, ¿sí?, y también en ese mismo año se promulga el Reglamento Municipal de Protección Civil. Vienen una serie de normas trabajadas a nivel nacional y a nivel estatal. En el año 2009 hace el suceso de la guardería ABC aquí en Hermosillo, se decreta la ley 194 de Sonora, donde se reforman y adicionan artículos a 6 leyes del Estado de Sonora para hacer de la protección civil un sistema más duro, más estricto, y se crean nuevos términos de referencia, tanto para establecimiento en general, como para estancias infantiles, como para guarderías. Se crean diagnósticos de riesgo en materia de protección civil. Y aquí voy a hacer un paréntesis por lo que comentaba el doctor Mario Ruiz hace unos minutos. Precisamente estos cambios que generó la ley decreto 194 de Sonora, lo que vino es a generar miedo en los funcionarios de protección civil. Era una interfaz entre el gobierno estatal que se iba y el que entraba, y el gobierno que entró en el año de 2009, en septiembre de 2009, pues prácticamente por el temor se vio paralizado el Estado en materia de protección civil prácticamente 1 año sin que nadie resolviera por temor a lo que firmaba y a las sanciones del tipo penal que se hicieron del tipo grave con la ley decreto
que creó el gobierno que se estaba retirando. Luego tenemos en 2012 la nueva Ley General de Protección Civil, y Sonora tarda 6 años en sacar la nueva Ley de Protección Civil de Sonora, que abroga la ley del año 2007. Se crea una nueva ley, la 282, y tarda también otra vez 2 años en generar su propio reglamento. En el año 2018 se reforma también el reglamento de construcción de Hermosillo, pero vemos entonces que tenemos un desfasamiento, hablando ya de lo que son municipios, un desfasamiento entre la ley, entre el reglamento, entre la ley de Protección Civil de Sonora a 2018, entre la Ley General de Protección Civil a 2012 y el reglamento de Hermosillo a 2007. Entonces tenemos prácticamente, si consideramos la ley que ya se aprobó en la Cámara de Diputados y que está ahorita en el Senado, pues obviamente tenemos 13 años de rezago en materia de protección civil normativa en Hermosillo. Estamos hablando que ni siquiera le toca entonces el marco de acción de GEO, mucho menos el marco de acción de Sendai como prioridades para poder un criterio en las acciones de prevención en esta ciudad capital. Esto es para hablar y representar de manera gráfica la desarticulación y la falta de homogeneización y armonización de la norma jurídica federal, estatal y municipal. Y eso ocurre en muchos municipios, que ya he estado viendo en otros estados de la República. Muy bien. Esta lámina es de autoría del ingeniero Guevara y nos habla de la gestión de riesgo tal como viene la definición en la Ley General de Protección Civil del año 2012. Y lo que hace el ingeniero Guevara muy inteligentemente es desglosar todo ese párrafo gigante que tenemos en las definiciones de la gestión integral de riesgo en estos 5 bullets para poderle mayor comprensión. Pero aquí lo que subrayo entonces es lo que refiere al Sistema Nacional de Protección Civil, que dice que la gestión integral de riesgo, para poder que sea factible, para poder que sea efectiva y oportuna, pues debe de involucrar a los 3 niveles de gobierno. Sin embargo, mientras no armonicemos los marcos jurídicos, involucrarlos de manera eficiente. En el artículo 4 de la ley también nos habla de las prioridades de las políticas de la gestión integral de riesgo y nos habla de 8 prioridades. En efecto, nos habla de la participación social, que hablaba también el doctor Marruri sobre la gobernanza, de la responsabilidad social que tenemos todos en el tema de la reducción de los riesgos de desastres, de que los debemos de reducir en los distintos órdenes de gobierno y trabajar sobre las vulnerabilidades de la población, particularmente aquellos sectores más desprotegidos. Y desde que dio su clase de tópicos selectos, el maestro doctor Ticino nos hablaba entonces de la ley de chimotrufias, y a raíz de entonces y que nos pusimos a revisar el marco normativo, nos encontramos que en efecto hay leyes que, como dicen una cosa, dicen otras, y hacia el sector privado, que es obviamente el que tiene que buscar la manera de cómo cumplir la norma jurídica, porque con el enfoque de los inmuebles propiedad de los gobiernos, pues obviamente no es tanto su preocupación. Y esto lo vamos a ver al final con los ejemplos que les voy a presentar. Antes de empezar con el tema del marco normativo, quiero hablar de algunas definiciones, de algunos conceptos que para mí son muy importantes para poder entender lo que hablaba el doctor Marruri sobre liderazgo, sobre la fase del miedo, que nos ayuda a ser más prudentes, pero que al mismo tiempo no debe de paralizarnos, como ya les comenté el ejemplo de aquí, que sucedió aquí en Sonora en el año 2009-2010. Y que jurídicamente nos enfrentamos a estas primeras tres palabras. Miren, todos como públicos, los 2 niveles de gobierno o incluso como consultores, cada vez que firmamos una carta de corresponsiva a los programas internos o estudios de riesgo que se elaboran, podemos caer en cualquiera de estas 3 palabras. Primero, el dolo. ¿Qué es el dolo? Bueno, el dolo lo podemos considerar como el engaño, un fraude, la simulación que hacemos en todos los actos jurídicos donde con voluntad maliciosa tratamos de engañar a alguien o causar un daño o simplemente incumplir
una obligación que hemos contraído, ya sea de manera contractual formal o a través de una orden de servicio, una orden de trabajo, o simplemente con un presupuesto que entregamos con cierto alcance de la actividad y que obviamente nunca podemos cumplir. Soporte, lo dejé de escuchar, no sé si lo estás escuchando. Sí, lo sigo escuchando a Mariano, de repente entrecortado, pero lo seguimos escuchando. Soporte. Ok. Está bien, Israel, gracias. Es tu computadora, Israel, si puedes apagar el micrófono. La otra palabra es la omisión, la negligencia. La negligencia, que es el descuido o la falta de atención, la falta de aplicar una normativa a la que nosotros estamos o cumplir. Y la otra, que generalmente es cuando decimos, mejor no hago nada, porque si hago algo me veo involucrado en una consecuencia del tipo penal o en una falta administrativa, es la omisión, que finalmente el acto de acción o de omisión tiene la misma consecuencia desde el punto de vista legal. El hacer o no hacer tiene sus consecuencias y sus responsabilidades. Entonces la omisión se debe considerar como la abstención de hacer o decir. Es decir, si nosotros detectamos un riesgo, que así lo marca la ley, ¿no? Generalmente la estatal y el reglamento municipal, debemos de denunciarlo, debemos dar aviso a la autoridad competente, generalmente no lo hacemos. La omisión también es la falta de hacer o dejar de hacer algo que es necesario y que es conveniente para poder ejecutar una cosa, o simplemente omisión también es no ejecutar esa cosa. Es tener flojera de hacerlo, es tener el descuido para poder hacerlo, de quien está encargado de poder resolver un asunto. Y muchas veces la omisión es consistente y de esta manera constituye la falta de hacer un deber legal cuando aquella persona es funcionario público y su norma jurídica le mandata hacer cierta actividad o tomar cierto tipo de decisiones. Entonces, esas son las tres palabras que yo creo que tenemos que estar conscientes. Luego tenemos lo que es el acto jurídico. El acto jurídico es considerar la manifestación que tiene la voluntad o la persona dentro de su propia voluntad de hacer algo, pero que esa actividad que realiza, ¿sí?, o que deja de hacer, ¿sí?, tiene efectos jurídicos. No todo es un acto jurídico, sino que tiene que tener consecuencias jurídicas. Yo puedo firmar un contrato, ¿sí?, y ese es un acto jurídico que si yo no lo cumplo, tiene consecuencias. Yo puedo tomar protesta como director o coordinador o como se le llame localmente, municipal de protección civil, me dan un nombramiento, tomo protesta, juro cumplir, como se jura muchas veces de manera formal, y me dan mi puesto con un reglamento que tengo que realizar, que implementar y que tengo que hacer cumplir. Entonces, yo tomo protesta y al momento de tomar protesta y recibir un nombramiento, yo tengo consecuencias jurídicas de lo que haga o deje de hacer. Pero también yo puedo despertarme un día, no levantarme y quedarme acostado. Ese no es un acto jurídico, ¿no? Simplemente es un acto de una persona, de un individuo, que el hecho de levantarme o no levantarme no tiene una consecuencia jurídica, por lo tanto nada más es un acto individual. Entonces habría que distinguir aquí que el acto jurídico es el que tiene consecuencias desde el punto de vista legal. La segunda palabra es el hecho jurídico. ¿Qué es un hecho jurídico? Aquel evento que sucede, ¿no?, y que no tiene la voluntad expresa de una persona en que haya ocurrido. Por ejemplo, un ciclón tropical, un sismo que ocurre, colapsa un inmueble, mueren personas, pero nadie pidió que ocurriera el sismo. Es un hecho natural, ¿sí?, que tiene consecuencias jurídicas, sí, porque cambia la capacidad de la persona que resulta afectada, cambia la capacidad de los gobiernos, de las autoridades, pero sin embargo no existe una responsabilidad sobre un individuo en particular. El otro, que es un tema muy importante y que quiero abordar porque lo vamos a estar comentando durante la sesión, es el abuso de autoridad, que es muy recurrente en los servidores públicos, tanto de los municipios como de los estados. Y el abuso de autoridad se define, desde el punto de vista legal, como el acto que excede la competencia de un funcionario público. Aquí vamos a hablar otras palabras ahorita en la siguiente lámina, ¿sí?, pero
¿Para qué soy competente yo? Bueno, yo soy competente para lo que me están dando un nombramiento. Si soy director municipal de Protección Civil, mi competencia únicamente es la jurisdicción del municipio en lo que me da las atribuciones, mi propio reglamento, ni más ni menos. Y ahorita vamos a ver ese es el complemento de esta definición. Y el abuso de autoridad tiene dos tipos de sanciones, la penal y la administrativa. Entonces, la administrativa tiene responsabilidades que pueden caer en sanciones del tipo de la suspensión, la destitución, la sanción económica, la inhabilitación del cargo por cierto periodo de años, dependiendo de la falta cometida. Pero también el abuso de autoridad del tipo penal, pues tiene sanciones corporales, incluso de multa, y puede ser utilizada la fuerza pública para poder aplicar la sanción. Entonces, esto puede ser actos de acción o de omisión jurídica. El otro de los puntos que es importante definir, y este es el tema central de esta plática, son las competencias, las atribuciones y las facultades concurrentes. ¿Qué es la competencia? La competencia es aquellos aspectos que tiene una autoridad, sea pública, en una jurisdicción o un territorio, en este caso del ámbito municipal o estatal, pero que te da una cierta actitud legal. Es decir, tú legalmente tienes autoridad para ejercer una acción y que se debe de cumplir mediante un proceso que la misma norma que te da las atribuciones te faculta. Perdón. La otra es la atribución. Generalmente se toman como sinónimos, pero no, ya cuando lo tienen no lo son. Entonces, como director municipal de Protección Civil o director estatal de Protección Civil, yo tengo una competencia que me da mi nombramiento, pero cuando yo ingreso a lo que es el principio de legalidad, que más adelante lo vamos a ver, la competencia sí me la da el nombramiento, pero las atribuciones me la dan los lineamientos que me marca la norma jurídica a la que tengo que hacer cumplir. Y vamos a ver más a detalle cuáles son las atribuciones y las competencias de estados y municipios, que es lo que vamos a ver. Entonces, la atribución son la serie de lineamientos, aquellas que nos da la norma administrativa a una unidad o a una persona para que sea su instrumento jurídico para poder llevar a cabo la acción de cumplir su comisión. Y la otra son facultades concurrentes, y ese es un tema que generalmente confunden muchas autoridades a nivel nacional, digo, en todo el territorio mexicano. La Constitución habla de facultades concurrentes, y una de las facultades concurrentes es el tema de la protección civil. Y muchos se van por ese lado diciendo, es que tenemos facultades concurrentes, la protección civil es responsabilidad de los 3 niveles de gobierno y podemos intervenir en la medida de lo posible donde nosotros queramos, aunque sean atribuciones del Estado, como son facultades concurrentes, también las puedo ver como municipio. Como son facultades de la federación, como tenemos atribuciones concurrentes, facultades concurrentes, las puedo ver como Estado. Sin embargo, no es así y lo vamos a ver más adelante, ¿no? El otro tema que es muy importante y que generalmente se presenta en la queja siempre de los que elaboran los programas internos, de los particulares que los contratan para que los hagan, y la dictaminación de los mismos o revisión de los mismos, obviamente es la certeza jurídica. ¿Qué es la certeza jurídica? Bueno, simplemente la certidumbre o la seguridad que tenemos nosotros como ciudadanos, porque ustedes también como servidores públicos en un momento dado son ciudadanos que tienen que tener la misma certeza de que las leyes se cumplen, que las leyes se cumplen de manera objetiva, bajo los criterios previamente establecidos, es decir, que no estar trabajando bajo caprichos o las ocurrencias que se le presentan a cada funcionario, y que se aplican en igualdad de condiciones a todas las personas que son sujetas al derecho, en particular a esa actividad que se está presentando. Y de aquí viene entonces el principio de legalidad. El principio de legalidad que de manera general nos dice que los servidores públicos únicamente pueden hacer lo que les está expresamente autorizado en la norma jurídica, y los ciudadanos pueden hacer todo aquello que no les está prohibido en las normas jurídicas.
de manera sencilla, a eso se refiere. Entonces, el principio de legalidad es uno de los principios fundamentales del derecho, particularmente hablando del derecho mexicano, conforme al cual todo ejercicio del poder público debe realizarse acorde a la ley estrictamente y a su jurisdicción exclusivamente en el territorio que le corresponde o en el ámbito de competencia. No a la voluntad o capricho de las personas. Por lo tanto, son materias que se basan en un reglamento o en una norma emanada por un poder, en este caso sea poder ejecutivo o poder legislativo. La legalidad de este principio fundamental del derecho positivo mexicano establece que todo acto de gobierno o de los órganos administrativos del Estado debe de encontrarse fundamentado y motivado en la norma jurídica que se pretende aplicar. Es decir, por eso generalmente cuando ustedes están en una conversación y que les quieren sancionar o que les quieren aplicar un requerimiento o una observación a su programa interno, ustedes pueden decir y se lo tienen que hacer, pues motívalo y fundamentalo, porque el rechazo a un programa interno, el rechazo a una notificación o simplemente aplicar una visita de inspección, pues obviamente eso se refiere al principio de legalidad, que todo lo que nosotros hagamos como autoridad, sea administrativa, particularmente como el tema de la protección civil, debe estar perfectamente fundado y motivado para poder que tenga un valor en el derecho mexicano. Entonces, el principio de legalidad en materia administrativa nos dice que todas las autoridades, los estados y los municipios tienen que actuar única y exclusivamente en cumplimiento de las disposiciones legales en vigor, ¿sí? Lo que no está en su reglamento, lo que no está en su ley y lo que no está en su reglamento de la ley, en el caso de los estados, pues obviamente no lo pueden hacer o llevar a cabo las autoridades de manera discrecional. Uno de los fundamentos necesarios para que haya certeza jurídica y que sea esta predecible para la aplicación de las leyes radica en que los ciudadanos debemos tener la seguridad de que la ley se hará cumplir y que nosotros como ciudadanos conozcamos previamente los criterios bajo los cuales se va a aplicar. Y esto es muy importante, ¿no? Porque generalmente hay algunas leyes estatales, algunas leyes, reglamentos de la ley estatal, algunos reglamentos municipales de protección civil que te dicen que el sujeto obligado tiene que presentar un programa interno a la autoridad competente, sea a nivel estatal o municipal, pero no existen los términos de referencia o los lineamientos para poder que se elaboren. Entonces, mientras no existan, el ciudadano podrá entregarlos o elaborarlos como quiera, ¿sí? Y en ese sentido, la autoridad, mientras no emita tampoco o no estará en condiciones, porque no cumple que para ellos debiera de cumplir. Entonces, para poder lograr la certeza jurídica, una de las estrategias que debemos de adoptar o que se deben de adoptar en los gobiernos es reducir la discrecionalidad de las autoridades, tanto administrativas como del Poder Judicial, en la aplicación de las leyes. O sea, ya mientras se esté trabajando bajo caprichos, bajo la discrecionalidad, bajo el criterio de las autoridades en turno, pues obviamente cada vez nos estamos alejando más de la certeza jurídica que debe ofrecer la norma en la que estamos nosotros trabajando. Y el otro de los temas es que nos marca también nuestra constitución política. Es el debido proceso, y esto lo vemos mucho en los temas de inspección que hagan tanto estados como municipios a los sujetos obligados. Pero incluso el debido proceso es un derecho humano definido por la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos y que dice la Comisión que se refiere al conjunto de requisitos que deben de observarse en las instancias procesales, sean administrativas o judiciales, a efecto de que estas personas estén en condiciones de defenderse adecuadamente y defender sus derechos ante cualquier acto de Estado que pueda afectarlos. Es decir, cualquier actuación u omisión, por eso hablaba de las dos definiciones al principio, el hacer o no hacer tiene sus consecuencias jurídicas, de los órganos estatales, esto hablo de Estado, de gobierno, ¿no? No nada más del Estado como entidad federativa, dentro de un proceso, sea administrativo o sancionatorio o jurisdiccional, en el caso del Poder Judicial,
debe respetar el debido proceso, y eso lo pueden observar ustedes en las medidas de inspección, o en las visitas de inspección, o en el procedimiento de inspección que debe contener cada ley, cada reglamento estatal y cada reglamento municipal para poder hacer visitas a los domicilios de los sujetos obligados a la norma jurídica. Vamos a suponer que su ley estatal, su reglamento estatal de protección civil, su reglamento municipal de protección civil no cuente con un capítulo para poder realizar la inspección. Entonces, para eso tenemos nosotros normas supletorias que nos da el derecho positivo mexicano en el nivel estatal o en el nivel municipal, no, perdón, en el nivel estatal o nivel federal, para donde nos dicen que generalmente se denomina, hay otros estados que cambian de nombre, la ley de procedimientos administrativos para estados y municipios, donde ahí nos dicen cuál es el procedimiento para poder realizar inspecciones a los particulares en caso de que se sospeche, ya sea inspección de oficio o alguien algún reporte o porque le toca en el programa de inspecciones, todos los pasos que debe seguir de manera consciente y sin exclusión de ninguno la autoridad que aplica el procedimiento de inspección. Eso es el debido proceso. Entonces, entre la certeza jurídica, el debido proceso, los actos de omisión, los actos de acción que realiza la persona o funcionario de protección civil, pues obviamente cualquier particular que esté enterado de esto, pues podrá desechar y meter cualquier recurso de impugnación o cualquier recurso legal o cualquier sobre la acción que la autoridad está implementando para poder invalidar la acción que quiere realizar sobre sus derechos. Pero supongo que todo está bien. Y ahorita lo vamos a ver en las preguntas. Supongo que todo está bien, entonces aquí yo pongo siempre esta lámina donde dice como, porque en teoría todo está bien, pues entonces nos iremos a vivir a teoría. Y esto es algo muy recurrente. Aquí no pasa nada, ¿no? Y podemos seguir trabajando como nosotros queremos. En el tema en el marco normativo de la política pública de la protección civil tenemos esta pirámide, sí, que es la que nos describe básicamente el orden jerárquico de las normas en mexicanos, los tratados internacionales que ya comentó el maestro Jorge Ortiz, incluyendo de la Convención de Ginebra y los tratados que de ella emanen, incluyendo los protocolos adicionales. Aquí no se incluye el marco de acción de Hyogo, ni el marco de acción de Sendai, porque aunque son acuerdos firmados por el gobierno o por el Poder Ejecutivo, el gobierno de la República, si no cumple el marco de acción de Sendai, todo el procedimiento que debe cumplir de manera legal, todo el procedimiento legal que tiene que cumplir, perdón, el acuerdo de marco de acción de Hyogo para poder ser considerado un tratado internacional y que sea vinculante al derecho positivo mexicano. Sin embargo, el marco de Sendai, perdón, es un acuerdo que firma el gobierno mexicano que tiene consecuencias y tiene cierto tipo de obligaciones, particularmente de coordinación y de hacer cumplir de manera en las normas propias del Ejecutivo Federal y lo que deriva del Sistema Nacional de Protección Civil, los acuerdos de reducción de riesgo de desastres y mitigación del riesgo y de resiliencia que trata el marco de Sendai, la reducción de riesgo de desastres. Tenemos la ley general, la ley orgánica de la Administración Pública Federal, obviamente que es la que da las atribuciones y las competencias a la Coordinación Nacional de Protección Civil, al CENAPRED, a la CONAGUA, al Servicio Meteorológico Nacional, etcétera. Eso está incluido en la ley orgánica de la Administración Pública Federal, dependiendo de cuál sea su cabeza de sector. La ley de seguridad nacional, hay que recordar que en el año 2009 a la Coordinación Nacional de Protección Civil se le incluyó como parte de los entes que forman la seguridad nacional en México. La ley de aguas nacionales, la ley general de asentamientos humanos, que aunque han permanecido dispersas en el tiempo, por fin hoy en día se ve que de manera particular la SEDATU y la Coordinación Nacional de Protección Civil a través del CENAPRED se están poniendo de acuerdo para meter el tema de la gestión de riesgos y la resiliencia en el ordenamiento y la operación del territorio. El reglamento de la Ley General de Protección Civil, que voy a hacer mención aquí, exclusivamente trata de lo que tiene que hacer la Coordinación Nacional de los órganos que de ella competen, particularmente las 3 direcciones generales,
Senapred, Protección Civil y vinculación con la estructura orgánica que de ellos dependen, el manual de organización y operación del SINAPRO, que es un documento importante y que requiere actualizarse, y de ahí nos vamos a todas las normas que han estado generando la Coordinación Nacional de Protección Civil y otras dependencias federales que pueden ser aplicables al tema de la protección civil. Aquí no se incluyen estados y municipios. ¿Por qué no se incluyen estados y municipios? Porque entonces nos vamos ahora sí a la pirámide de Kelsen que habló el licenciado Jorge Ortiz en la semana pasada, donde nos habla ya de la jerarquía del marco jurídico mexicano, desde la Constitución política de los Estados Unidos mexicanos, hasta están en el nivel inferior de jurídico sobre las normas que mandatan a los ciudadanos en nuestro país. Y sobre ella obviamente están las leyes estatales o locales. Muy bien. Entonces, aquí en su lado izquierdo de la pantalla, van a ver que dice atribuciones conferidas de la Constitución a los ayuntamientos a través del 115 constitucional, y es de donde muchos ayuntamientos dicen que son autónomos y que tienen poder para crear sus propias normatividades y manejarse de manera independiente. También nos dice del lado derecho atribuciones en materia de protección civil, ¿sí? Porque ahorita comentaba que también la Constitución habla de que existen facultades concurrentes en el tema de la protección civil para federaciones, estados y municipios. Sin embargo, vamos a ir viendo cómo esto se va desglosando para dar a cada quien el estatus que le corresponde desde el punto de vista legal. Bueno, la propia Constitución, que es la carta madre desde el punto de vista legal en nuestro país, en el artículo 73, fracción 29-1, establece que el Congreso de la Unión tiene la facultad para expedir leyes que establezcan las bases sobre las cuales la federación, los estados y los municipios, y en su caso las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, como gobierno y como alcaldías, en el ámbito de sus respectivas competencias, coordinarán acciones en materia de protección civil. Y para ello, obviamente, el órgano legislativo, ¿sí?, Cámara de Diputados y Senado de la República, crean y aprueban la Ley General de Protección Civil, que es con la cual se va a instrumentar la coordinación en los 3 niveles de gobierno. Entonces, la Constitución dice que federaciones, estados y municipios únicamente trabajarán en sus respectivas competencias, que es una de las definiciones que vimos ahorita. El artículo 115 constitucional nos dice que, los estados adoptarán para su régimen interior la forma de gobierno republicano, representativo y democrático, lo estoy viendo textual, laico y popular, teniendo como base de su división territorial y su organización política y administrativa. Ahora, los municipios, dice, estarán investidos de personalidad jurídica y manejarán su patrimonio conforme a la ley. Los ayuntamientos tendrán facultades para aprobar de acuerdo con las leyes en la materia municipal que dan de expedir las propias legislaturas. Los bandos de policía y gobierno, los reglamentos circulares y acuerdos administrativos de la observancia general dentro de sus respectivas jurisdicciones, es decir, el territorio municipal, para poder administrarse de manera eficiente y correcta. Permítame un momentito, perdón. Sin embargo, voy a leerles lo que dice la Suprema Corte sobre este artículo 115. En la exposición de motivos que hace la Suprema Corte y que hace en la Cámara de Diputados sobre esta autonomía municipal de la que hablan los municipios, dice: la autonomía municipal, esto se dijo en el año 2020, se centra principalmente en el permiso que tienen
ese nivel de gobierno, o sea, los municipios, para cumplir sus fines, es decir, la administración del territorio, para autogobernarse en un plano de independencia de los poderes estatales y federales, precisamente debido a su autonomía política, administrativa y financiera, la cual los dota de capacidad para elegir democráticamente su gobierno, de gestionar los asuntos locales directamente y de la libertad que tienen para administrar su patrimonio y cuenta pública o su hacienda. Ahora, no debemos de pasar por alto que la autonomía municipal no está dotada de soberanía, es decir, no como el Estado es libre y soberano y tiene autonomía para ejercer y administrarse de manera independiente y para poder trabajar en el territorio mexicano. Ahí están las fechas de todo. Para poder trabajar en el territorio mexicano. Levantar la mano solamente para el que tenga el 0%, en caso de que haya alguna dependencia. Por ahora, entonces... En un momento más se restablece el audio. Ajá. Ya se restableció. Adelante. Adelante, maestro. Comentaba que los municipios no tienen, aunque tienen autonomía, no son soberanos. Es decir, no pueden dar sus propias normas para autonomía, no pueden legislar. El ayuntamiento puede sí hacer iniciativas como gobierno local al Congreso, pero quien legisla es el Congreso, no es el ayuntamiento. El ayuntamiento únicamente tiene capacidad para presentar iniciativas a los congresos locales. Entonces, esa limitación de no ser soberano es la que le obliga a sujetarse en cualquier norma, aunque sean estas recurrentes, a las competencias que le dicta la ley federal y la ley estatal. Y sobre esas competencias, crear su propio ordenamiento para poder administrarse en el territorio. Dice el artículo 115, en su fracción 3, los municipios por las funciones y servicios públicos siguientes, y aquí habla de párrafos de Román el año 1900, gobierno municipal, y del cual puedes trabajar de manera autónoma, crear su propio ordenamiento, administrarse de manera directa. Agua potable, drenaje, básicamente son puros servicios públicos, ¿no? Dice, sin perjuicio de su competencia constitucional en el desempeño de las funciones o la prestación de los servicios a su cargo, los municipios observarán lo dispuesto en las leyes federales y estatales. Esto lo comentó también muy claramente el abogado Jorge Ortiz la semana pasada. Sin embargo, para este artículo 115, ¿no?, al tratar de invadir los municipios de los estados, la Suprema Corte de Justicia saca esta jurisprudencia, la tesis 2A JJ 83-2008, por una controversia de un ayuntamiento contra el Estado. Y nos dice esta jurisprudencia que la regulación aprobada por un ayuntamiento para regir un servicio público diverso a los enunciados al inciso A al H, que son los que ya vimos anteriormente, A al H, agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento, disposición de los aguas residuales, alumbrado público, limpia, recolección, traslado, tratamiento, disposición final de residuos, mercados centrales de abasto, panteones, rastro, calles, parques, jardines y equipamiento, seguridad pública, en los términos del artículo 21, incluso ahí está limitado también por lo que diga la Constitución, y los demás que señala la legislatura locales, que es la que van dando el nivel de competencia de los municipios. Entonces, estos servicios que otorga el ayuntamiento, los que sean diferentes a estos que ya les acabo de leer, deberán de cumplir la garantía de fundamentación siempre y cuando la legislatura local del Estado haya determinado que son de su atribución o que son de su competencia
en el municipio que le corresponde. De las atribuciones que tiene el municipio, del inciso A al H, del artículo 115, fracción 3, pues deberá estar sujeto a lo que dicte la ley que haya generado el Congreso local correspondiente. Y nos dice entonces el mismo artículo 115, su fracción quinta, en los términos de las leyes federales y estatales relativas estarán facultados los municipios para realizar estas otras actividades, del inciso A al I. Entonces, incluso, por ejemplo, lo que también se piensa que son autónomos para la parte del uso de suelo, la zonificación y la licencia de construcción, aquí vemos que no es totalmente autónomo, ¿sí? Porque para poder formular, aprobar y administrar la zonificación y plan de desarrollo municipal, para poder participar en la creación y administración de las reservas territoriales, en la formación del plan de desarrollo regional, en autorizar, contra y vigilar el uso de suelo en el ámbito de su competencia, para intervenir en la regularización de la tenencia de la tierra, otorgar licencias y permisos por construcción, etcétera, debe estar sujeto a lo que marca la norma estatal, o sea, la ley que se haya generado para darle efecto desde el punto de vista de ordenamiento territorial y planeación del desarrollo o del desarrollo urbano. Entonces, incluso con estas atribuciones que le da la Constitución a los municipios en su artículo 115, únicamente tendrá competencia y atribuciones para lo que le diga la ley que haya aprobado el Congreso del Estado que le corresponde. Luego también lo comentaba el licenciado Jorge Ortiz la semana pasada, que aunque sean competencias concurrentes, la misma Constitución, en el artículo 27, en este mismo fracción 5, nos dice que los bienes inmuebles de la Federación ubicados en los municipios son competencia exclusivamente de los poderes federales, es decir, todos aquellos inmuebles que son del ámbito federal, los organismos públicos directos o la administración pública o de los organismos descentralizados son competencia de la Coordinación Nacional de Protección Civil a través de la Dirección General de Protección Civil. Esto sin perjuicio de los convenios que puedan realizar, porque obviamente la Federación puede subrogar al Estado ciertas actividades. Y comentaba y subrayaba muy claramente el licenciado Jorge Ortiz la semana pasada también, que este artículo se refiere exclusivamente a los inmuebles propiedad de la Federación, porque puede haber oficinas de la Federación, sean organismos públicos o descentralizados, ¿sí?, que estén ocupando o rentando inmuebles particulares. De los inmuebles particulares no caen en esta exclusividad. Los inmuebles particulares, aunque estén ocupados por dependencias federales, son competencia del ámbito estatal o municipal según corresponde. Pero aún si tenemos dudas aquí hasta lo que dice la Constitución, la Ley General de Protección Civil en su artículo 6 nos dice que la coordinación y la aplicación de la Ley General de Protección Civil se hará con respeto absoluto a las atribuciones constitucionales y legales de autoridades intervenientes del sistema civil. Es decir, simplemente las acciones que la Constitución le marca a cada nivel de gobierno, federación, estado y municipio. O sea, no porque la ley, porque el municipio es el primer respondiente en caso de un desastre. Y muchos se toman ese artículo para poder decir, es que como yo soy el primer respondiente y yo soy el que tengo la responsabilidad, entonces yo puedo hacer inspecciones o pedir programas internos donde yo crea conveniente, porque así lo dice la ley. No, la ley es muy clara cuando dice que es el primer respondiente en caso de la ocurrencia de un desastre. Voy a poner algunos ejemplos para ir clarificando este tema de las atribuciones y las competencias. Y voy a hablar sobre 4 leyes, que son las que me han tocado algunas pláticas que me han pedido. Y la ley de protección civil de Sinaloa. Esta es publicada en el año de 2019. El artículo 130 le da la competencia, la propia ley le da la competencia al Instituto Estatal de Protección Civil a través de su estructura, y también le da competencia
a las unidades municipales de protección civil también, cada una con sus competencias y atribuciones, para poder realizar visitas de inspección en los establecimientos. Entonces, el artículo 130 en la fracción 1 dice que corresponde al ayuntamiento poder realizar visitas de inspección y por ende también coordinar la parte de los programas internos y análisis de riesgo de este tipo de edificios. Y nos da aquí edificios departamentales hasta 4 viviendas, internados o casas de asistencia, dispensarios y consultorios médicos, lienzos charros, circos, ferias, rastros en movientes, aves empacadores, estacionamientos y estacionamientos de edificación inmuebles hasta 1.500 metros cuadrados de construcción que no sean competencia del Estado. Esas son las atribuciones del ayuntamiento. Entonces, el ayuntamiento es competente, de acuerdo a la ley de protección civil de Sinaloa, para realizar inspecciones, para poder solicitar, para poder dictaminar programas internos de protección civil o estudios de riesgo, pero únicamente en las atribuciones que la propia ley le da. Entonces, únicamente los municipios del estado de Sinaloa pueden realizar inspecciones de protección civil en estos edificios, siempre y cuando caigan en estas atribuciones que le da. Entonces, cualquier director o funcionario de protección civil de un municipio que realice inspecciones, que aplique sanciones de cualquier tipo, suspensiones temporales o sanciones pecuniarias a un particular, pues obviamente, si no están dentro de este listado, estará cometiendo un abuso de autoridad, que es lo que comentaba en un principio. Y luego nos dice la misma ley en la fracción 2 cuál es la competencia y las atribuciones del Instituto Estatal de Protección Civil de Sinaloa, y nos da el 90% de los que hay en el estado, ¿no? Y que si nos vamos sacándole por el INEGI, pues a lo mejor tiene ahí como alrededor de 40,000 sujetos obligados o 30,000 sujetos obligados a cumplir con la ley de protección civil de Sinaloa. Sin embargo, hay estados, como hay municipios también, que no tienen capacidad técnica ni administrativa para poder realizar lo que es el ámbito de sus competencias, estas atribuciones, y para eso la misma ley dice que podrán firmar convenios de colaboración para que puedan, en un momento dado, en el sentido de las facultades concurrentes, pues poder hacer las visitas de inspección en los inmuebles que tenga uno u otro nivel de gobierno, pero única y exclusivamente cuando tenga un convenio celebrado para tal efecto. Entonces, aquí les estoy dando claramente un ejemplo de lo que son competencias y atribuciones de estados y municipios. Pero luego me voy al reglamento de protección civil del municipio de Ahome, ¿sí? Que este reglamento es del año 2009, es decir, 10 años más viejo, por decir un calificativo, o 10 años antes de la ley de protección civil de Sinaloa, del estado de Sinaloa. Y entonces, según el reglamento de protección civil de Ahome, Sinaloa, el ayuntamiento o la dirección municipal de protección civil tiene atribuciones para poder inspeccionar todo lo que inspecciona el estado. Sin embargo, la ley y la constitución, bueno, la constitución en su artículo 115 nos dice en la propia jurisprudencia que mientras no haya una ley que contravenga esto, pues el municipio podrá crear su propia norma, y lo vamos a ver más adelante con otro ejercicio. Pero una vez que la ley, como en este caso, si esto existía en 2009 y la ley del estado de Sinaloa anterior o de 2009 no tenía problemas con estas atribuciones y competencias, una vez que se crea la ley de Sinaloa en 2019 y que se le definen las atribuciones y competencias de estados y municipios, pues obviamente este reglamento municipal queda automáticamente abrogado y se tiene que actualizar a la ley que generó el Congreso del Estado, porque aunque sea una ley que va a instrumentar o que va a aplicar la dependencia estatal, es una ley que creó el órgano legislativo estatal. Ahora nos vamos con la ley de Coahuila. Nos dice la ley de Coahuila, que es del 2019, nos dice que los propietarios, en su artículo 26, poseedores, administradores o encargados de establecimientos, edificaciones inmuebles, que por su uso y destino tengan una concentración masiva de personas,
así como aquellas personas físicas y morales que desarrollen cualquier actividad que implique en riesgo a las personas, sus bienes o su medio ambiente, tendrán las siguientes obligaciones. Y entonces en esta definición nos vamos un poquito a lo que es la certeza jurídica, y ahorita lo vamos a ver más adelante. La primera obligación que tiene el sujeto obligado es capacitar al personal en materia de protección civil, y la sexta obligación que tiene el particular o el sujeto obligado, sea Estado, sea organismo público o privado o del ámbito social, contar con una unidad interna de protección civil y elaborar un programa interno de protección civil en los términos de esta ley y su reglamento. Dice, dicho programa deberá de ser presentado ante las autoridades de protección civil que correspondan, de acuerdo a las competencias y atribuciones que marca la ley, para su revisión de aprobación, conforme a las atribuciones contempladas en los artículos 2 y 13, para que se dictaminen en los 15 días posteriores. Sin embargo, aquí no hay, en esta ley, ni en su reglamento, la positiva ficta. Entonces, si no la autoriza o la dictamina los 15 días posteriores, lo único que le queda al particular es interponer un recurso, ¿no?, de impugnación para que le resuelvan, porque como no hay una positiva ficta, pues obviamente no se puede considerar automáticamente aprobado, como hay en otro estado. Y la ley de protección de Coahuila define exactamente prácticamente lo mismo que la de Sonora y que la de Coahuila, que ya vimos, y la de Sinaloa. Define cuáles son las atribuciones del Estado, que son estas, ¿sí? Edición de los mismos han venido copiando las mismas atribuciones de los estados, ¿no? Y nos dice también las atribuciones de los ayuntamientos, que prácticamente también le dé a aquellos que obviamente no atiende el Estado. Y volvemos a lo mismo. El municipio únicamente puede hacer actos de inspección, dictaminación o revisión de programas internos de protección civil en los inmuebles que cumplan con este listado, y el Estado únicamente puede hacer en los que cumplan con este listado. Acciones de inspección o de dictaminación de programas internos o de estudios de riesgo. Entonces, las leyes que hemos visto ahorita definen muy bien cuál es el ámbito de competencia y las atribuciones de los dos niveles de gobierno. Sin embargo, cuando regresamos al tema de la certeza, nos vamos a las definiciones, que para eso viene un capítulo de definiciones en toda ley y en todo reglamento, que generalmente se copian unos a otros, y cuando una ley omite algunos conceptos, pues obviamente también cuando es el copy-paste, lo omiten los municipios. Y cuando nos vamos entonces a que para que haya certeza jurídica no debe haber discrecionalidad, ni criterio, ni interpretación de las partes, a como mejor convenga, dice el artículo 5 en su fracción 12, que concentración masiva es la pluralidad de individuos que se encuentran unidos en un espacio y tiempo determinado, tomando en consideración las dimensiones, características y giro del establecimiento donde estén concentrados. Entonces, si yo en un espacio, en un restaurante o en un espacio, en una taquería, me pongo a platicar con Israel Solano, él y yo nos hablamos de nosotros, no nos hablamos de tú. Entonces, al hablar de nosotros, estamos hablando de que nos estamos refiriendo en plural, y automáticamente ese establecimiento es de concentración masiva de acuerdo a la definición de esta ley, de lo que es concentración masiva. Pero luego nos dice que no, nos dice la misma ley que es a partir de 50 personas. Pues entonces yo como sujeto obligado defíneme autoridad, cuál es el criterio que vas a utilizar, o qué es para ti pluralidad, porque no me estás definiendo ni siquiera cuántas personas por metro cuadrado para poder considerar si es una concentración masiva o no. Porque si es un espacio público, yo puedo poner hasta 3 o 4 personas por metro cuadrado. Si es un espacio cerrado, pues obviamente voy a poner a una o máximo 2 personas por metro cuadrado. Estamos hablando entonces de lo que es certeza jurídica. Luego nos dice el artículo 26 de la misma ley que los propietarios, poseedores o administradores encargados de establecimientos por su uso y destino tengan una concentración masiva de personas, así como aquellas personas físicas o morales que desarrollen cualquier actividad que implique un riesgo a las personas o medio ambiente, tendrán las siguientes obligaciones, y describe las obligaciones que tienen los sujetos obligados. Y el artículo 30 nos dice: los administradores, gerentes, poseedores, arrendatarios o propietarios de los inmuebles que por su propia naturaleza
o por el uso que sean destinados reciban afluencia permanente de personas, están obligados a preparar un programa específico de protección civil. Sin embargo, en esta ley, yo no sé qué es afluencia masiva de personas. ¿Qué es afluencia? O sea, cuántas personas, en qué periodo de tiempo y en qué espacio para poder definir si eso no es una afluencia masiva de personas. Entonces aquí queda discrecional del funcionario o del servidor público y podrá estarme cambiando las normas del juego cada vez que se le antoje o dependiendo de lo que quiera cobrarme para poder que salga el programa interno más rápido, ¿no? Entonces, este es ejemplo de la certeza jurídica. Y nos vamos al reglamento de protección civil del municipio de Saltillo, que corresponde a esta misma ley, que es un reglamento de 2014, anterior a la ley de protección civil del estado de Coahuila. Y aquí, como eran muchos, y es un PDF en imagen, no lo pude transcribir ni copiar el texto, agarré la imagen y la pongo aquí, para que vean entonces también que al igual que el municipio de Ahome, cuando los reglamentos o las normas jurídicas no están armonizadas, pues simplemente lo que hacen es duplicar las competencias y las atribuciones de estados y municipios y dejar en la indefensión a los sujetos obligados. Es decir, como sucede en muchos estados, pues de repente te cae el municipio, te pide su programa interno, ¿no? Y como el municipio tiene su propio lineamiento, pues quiere que lo hagas como lo pide el municipio. Como el municipio te dice que los terceros acreditados se tienen que registrar con él, pues te pide que lo hagan sus terceros acreditados, no los registrados en el estado, ¿no? Pero al rato te cae el estado y te dice que no, que como son del ámbito de su competencia y dentro de sus atribuciones, tienes que hacer el programa interno de protección civil de acuerdo a como te dan los términos de referencia del estado y que lo tienes que hacer con los terceros acreditados que están registrados en el estado. Entonces, esa falta de armonización y de congruencia en el marco jurídico que tanto mencionó el maestro Jorge Ortiz la semana pasada, pues es lo que genera indefensión y lo que hace que el programa interno sea una mera simulación de los particulares, donde prefiera que vaya el inspector, darle una mochada para no gastar en capacitación, en medidas de correctivas y de prevención, tampoco elaborar su programa interno y que sigamos todos con el Sistema Nacional de Protección Civil que tenemos entre gobierno y sociedad. Nos brincamos a otro estado, al estado de Durango. Nos dice el artículo 47, la coordinación estatal tiene las facultades siguientes en materia de protección civil: proponer políticas y estrategias para el desarrollo de programas internos y especiales de protección civil. Es decir, aquí la coordinación estatal tiene facultades y aquí se le está dando una atribución en el ámbito de su competencia para crear sus lineamientos o términos de referencia en materia de programas internos o políticas públicas o programas estatales de protección civil, actas de riesgo, etc. El artículo 66 nos dice que son atribuciones de la misma ley de protección civil de Durango, que son atribuciones de las coordinaciones municipales de protección civil en el ámbito de sus respectivas competencias y en los términos que se establezcan en el reglamento de la ley de protección civil los siguientes: promover el establecimiento de las unidades y programas internos de protección civil en las dependencias, instituciones, organismos y en general donde existe una afluencia masiva de población, así como en todas aquellas instalaciones que presentan riesgo. Bueno, la ley del estado de Sinaloa, de Durango, perdón, según lo que dice expresamente, son los municipios los responsables de solicitar y dictaminar los programas internos de protección civil, porque el estado no se fijó esa atribución dentro de su norma jurídica. Entonces, el Estado únicamente es promotor de las medidas de seguridad o de los lineamientos o términos de referencia que tengan que elaborar para poder que se integren, se elaboren y se integren los programas internos y se presenten a cada uno de los municipios. Y cuando se está diciendo que son obligaciones de los municipios, que es responsabilidad o atribución a los municipios, pero que son obligaciones de los particulares, elaborar programas internos donde exista afluencia masiva de personas. Esta misma ley del Estado de Durango, en su artículo 3, nos habla de las definiciones, de lo que se entiende por algunos conceptos, y nos lista 64 conceptos y definiciones. Sin embargo, nunca habla de lo que es afluencia masiva. Y volvemos al principio de la legalidad y volvemos al término de certeza jurídica, donde dejamos en la indefensión al sujeto obligado
y lo dejamos que sea el criterio del funcionario público el que defina cuándo sí o cuándo no es sujeto obligado a un programa interno de protección civil, porque va a depender del criterio de la preparación que él tenga, ¿no? Seguimos con Durango. Nos dice el artículo 42, los inmuebles, instalaciones fijas y móviles de las dependencias, entidades, instituciones, organismos, aquí nos habla del sector público, privado y social, deberán de contar con un programa interno de protección civil, el cual será elaborado, autorizado, operado y vigilado por la Unidad Interna de Protección Civil. Es decir, quien se encarga de vigilar el programa interno de protección civil es la propia unidad del establecimiento. Así lo dice la ley, ¿no? Las personas físicas o morales cuyo sector privado, cuya actividad sea el manejo, almacenamiento y distribución de todo lo que se refiere a materiales peligrosos, deberán de presentar ante la autoridad estatal y municipal competente el programa interno de protección civil, así como las autorizaciones federales que corresponden. Y aquí sí nos vamos entonces, porque a los únicos que hace sujetos obligados para elaborar un programa interno y presentarlo tanto al Estado o al municipio, de acuerdo al listado que ya vimos previamente en la ley de Durango, ¿sí? Son aquellos que tienen el manejo de materiales peligrosos en cualquiera de sus modalidades. Sin embargo, el artículo 128 de la ley de protección de Durango dice que los particulares que se dedican a actividades en las que se concentra o recibe afluencia masiva, afluencia promedio mayor a 50 personas en sus instalaciones, entre empleados y usuarios, están obligados a contar con una unidad interna de protección civil y elaborar su programa interno de protección civil. Pero aquí lo que nos falta decir entonces, como no existe la definición de afluencia masiva de personas ni de concentración de personas, lo que nos falta definir entonces es cuántas personas por metro cuadrado, porque a menos que sea un antro, a menos que sea una fiesta, o a menos que sea un baile, podemos entonces contar a las personas, pero nunca podremos solicitar previamente un programa interno porque no tenemos el parámetro para poder decir si este espacio cerrado es o no es un espacio donde podrán caber 50 personas o más. Entonces, estamos trabajando un programa interno de manera reactiva, no como un instrumento preventivo ante las emergencias mayores o los desastres. Nos vamos al reglamento del municipio de Durango, Durango Capital. Y nos dice el municipio de Durango que ante esta falta de definición de la ley estatal, esto fue en 2017, entonces, como son facultades concurrentes y como no hay ninguna norma federal ni ninguna norma estatal que defina las competencias de manera explícita de Estado y municipio, y como el Estado dice que los programas internos deberán de presentarse o serán atribución de las unidades municipales, es entonces cuando el municipio de Durango elabora su propio reglamento de protección civil y se toma básicamente todo el universo de establecimientos potencialmente sujetos obligados a manejar los términos de los aspectos del programa interno de protección civil. Y lo justifica de esta manera, que si la ley de Durango fuera explícita en las competencias y atribuciones de estados y municipios, obviamente considerando segundo y tercero del reglamento municipal de protección civil de Durango Capital, pues obviamente quedaría automáticamente deshecho con la jurisprudencia que marca la Suprema Corte de Justicia de la Nación y tendría que apegarse entonces a las competencias y atribuciones que marca la ley del Estado. Esto que les comento, se lo comento igual que lo comenté en una de las pláticas. Yo no estoy diciendo que las cosas estén bien o estén mal, pudiera decir que están mal, más que bien. Sin embargo, no es una crítica negativa a los ejemplos que puse aquí de 4 estados, Sonora, Sinaloa, Durango y Coahuila. No. Si yo agarro otras leyes, van a estar otras leyes iguales, salvo sus honrosas excepciones. Entonces, lo que yo vengo a comentarles aquí es que ustedes que están ahorita como funcionarios en estados o municipios, y particularmente ustedes, los que van tomando esta atribución o este nombramiento en algunos municipios, se pongan a trabajar en sus reglamentos y que no hagan una copia de la ley estatal y del reglamento de la ley estatal, sino que traten de armonizar
la ley estatal a las necesidades propias del territorio en el que usted está. Porque ya se comentaba muchas veces que las amenazas, los riesgos, las vulnerabilidades y las exposiciones son exclusivamente para cada espacio. O sea, son temporales y son espaciales. Y eso es importante tomar en cuenta porque si ustedes copian y pegan un reglamento, como hay muchos en el país, copiados y pegados de un ayuntamiento a otro, pues obviamente cuando se quieren instrumentar y quieres tú aplicarlos a los sujetos obligados de tu territorio, son difíciles y empiezan a obtener muchos demandas de amparo o recursos de impugnación por los particulares, por las afectaciones en tiempo y obviamente también en dinero, que es lo que más buscan ellos tener como rentabilidad, porque para eso son empresas, ¿no? Entonces, esta es la plática y sin quitarle más tiempo, vamos a entrar a una sesión de preguntas y respuestas. Yo lo único que quiero terminar ya comentando es que si no nos gusta lo que vimos, cambiémoslo, ¿no? Pero los que lo tienen que cambiar son ustedes mismos, que están en cada estado, si son algunos de los que aquí mencioné. Pero eso es lo que hay, ¿no? Y eso es lo que podemos felicitar o lo que podemos criticar. Está en manos de cada entidad federativa y de cada ayuntamiento trabajar para poder lograr la armonización y la congruencia en las normas jurídicas del Sistema Nacional de Protección Civil y no estar dentro de 4 años más que estemos haciendo nuestro diagnóstico de protección civil en México y no estemos esperando 4 años más para hacer el Programa Nacional de Desarrollo de nuestro país con las mismas oportunidades, con las mismas debilidades que tenemos ya prácticamente desde hace casi 12 años. Pues gracias, ¿no? Gracias, Israel. Es cierto, maestro, pues si no tenemos la ventana abierta no va a entrar el viento. Es una reflexión muy profunda que nos abre los ojos y nos ayuda a visualizar el contexto, la importancia de las leyes, de conocer los reglamentos y sobre todo de interpretarlos en beneficio de la población, de las comunidades y de nuestros propios ayuntamientos en el caso de los municipios, porque esto es realmente lo que hace caminar y con la ayuda del Atlas de Riesgo, con la ayuda del Plan Municipal de Desarrollo, con la ayuda de los programas estatales, los Atlas estatales de riesgo, nos vamos a tener un sinfín de aliados para hacer un mejor papel, un mejor desempeño en nuestras administraciones municipales. Y qué mejor que interpretar los Atlas de Riesgo, aplicarlos y sobre todo actualizarlos. Aquí realmente el legado que nos está dejando el Colegio Mexicano a través de su persona, con lo que es el soporte legal y la interpretación de estos, pues nos dan pie para tener una amplia experiencia y una grata transición en nuestras funciones municipales y estatales. Maestro, pues estamos levantando, invitando a todos a que levanten la mano, a que participen, a que interactúen con todo lo que se está presentando en este momento. De hecho, ya viene una mano levantada, ya viene. Los micrófonos están abiertos, se nos van a estar abriendo los micrófonos y las cámaras conforme vayan levantando la mano. Recordemos que esta es la 5ª sesión, la segunda ponencia de 6 que son en total. En total, el día de mañana, sábado 30, tenemos una presentación más. Ya tenemos levantada la mano, vamos a permitir hablar al ingeniero José Luis Angulo de la Coordinación Estatal de Protección Civil del Estado de Durango. Adelante, ingeniero. Sí, buenas tardes. Muchas gracias, ingeniero Solano. Tiene los privilegios ya, ingeniero, para activar su micrófono. Ya está hablando. Adelante, ingeniero Angulo. Muchas gracias, maestro Catase. Excelente participación e información. Estoy totalmente de acuerdo. El ingeniero José Luis Angulo tiene levantada la mano, ya se le dio los privilegios para habilitar su micrófono. Adelante. No sé si me escuchan. Sí, te escucho bien, ingeniero Angulo. Perfecto. Pues muchas gracias. Creo que sí es mucha la responsabilidad que tenemos los que estamos al frente, ya sea de una titularidad o una dirección estatal o municipal, y la reflexión final, como bien comenta, es responsabilidad del que deja abierta la ventana.
pero si bien es cierto, tenemos que tener una instrucción básica para abrir y cerrar ventana. Yo creo que eso también nos permite abrir el panorama y reconocernos de que no por el hecho de que tengamos una instrucción técnica bomberil o una instrucción técnica de prehospitalaria o de cualquier otra índole, nos da todo el panorama de lo que es protección civil. Debemos de ser, ¿cómo se llama? Pues honestos con nosotros mismos para reconocer nuestras limitantes y saber que no somos todólogos, no somos todólogos, necesitamos abrir esa parte y pedir ayuda, como bien lo oferta en este caso el colegio y muchas otras instancias, ¿no? Muchas veces queremos imponer nuestra verdad y nuestra verdad no es absoluta, ¿no? Y esas son las consecuencias, una mala aplicabilidad de la ley que se ve reflejada ahí, ¿no? Esa es mi participación, mi compromiso, como siempre, y te lo he comentado, Mariano, el mejorar en cuanto a la que a mí me corresponde, y cada vez aprendo más de ustedes. Muchas gracias. Al contrario, ingeniero, la verdad es que yo te agradezco que estés aquí presente. Lo hemos platicado en muchas ocasiones tú y yo de manera personal. Yo te aprecio bastante el hecho de que siempre estés participando con nosotros y la verdad digo, independientemente de un comentario, es un comentario personal, demuestra tu amistad y tu interés por ser empático y colaborar, porque esto también mejore, ¿no? Sin embargo, yo lo que quiero comentar es que, en efecto, esta es una corresponsabilidad. Y les voy a decir algo que nos ha funcionado mucho a nosotros aquí, cuando menos en Sonora, con el trabajo que hicimos con esta ley. Ayer lo comentaba en el foro, en el conversatorio de la RAIS, para que obviamente se mejore el marco jurídico necesitamos voluntad política. Si no hay voluntad política no vamos a hacer nada, por más que nos estemos quejando durante toda la vida. Necesitamos saber, y eso se comentó también en un principio, cómo poder, me parece que fue el maestro Corsario, cómo poder vender nuestro trabajo al jefe. No, perdón, fue la maestra, la doctora Elizabeth Hernández, de Tuxtla Gutiérrez, como secretaria de Protección Civil. O sea, necesitamos saber cómo vender nuestro trabajo al alcalde para que pueda tomar acciones positivas en el tema de protección civil. No nada más el apoyo a recursos, sino el apoyo en este tipo de situaciones. Ayer lo comentaba en Arraiz, o sea, si no hay voluntad política, no vamos a hacer nada. Sin embargo, una de las cosas y después los invitaremos a otro tema ya en particular para llegar más a fondo en este sentido. Sin embargo, una de las herramientas que nos dan nuestro marco jurídico mexicano es la ley de mejora regulatoria, donde nos dice que todo debe pasar por un proceso de mejora regulatoria, sobre todo cuando tiene un impacto en el desarrollo de las empresas, tanto en lo económico como en el tiempo, como en la cantidad de empleo que se genera, etc. Y lo económico no está peleado con la seguridad, créanme que no. La diferencia es que hay gobiernos que te dan el espacio y quienes no te lo dan. Y ahorita lo comentabas tú muy acertadamente, ingeniero Angulo, nosotros podemos considerarnos técnicos, sin embargo la técnica pura no hace la norma. Y habrá otros abogados que son especialistas en el derecho, pero los especialistas en derecho tampoco hacen la norma. Necesitamos la combinación de los dos. Y necesitamos saberle también decir nosotros como técnico a los abogados qué es lo que necesitamos para poder aplicar, ¿no?, el propósito de la protección civil o la gestión del riesgo, para que ellos lo vayan haciendo en el lenguaje legal. Porque en el lenguaje legal una coma o un punto mal puesto realmente hace la diferencia entre dar certeza o no dar certeza al sujeto obligado, entre ser obligado o ser responsable. Entonces, yo creo que aquí lo que necesitamos es una conjunción de las partes, y en el caso de nosotros, por ejemplo, como lo hemos manejado mucho aquí, es darle para adelante a los temas de mejora regulatoria, a los temas de hacer más ágil y más eficiente la actividad productiva en el territorio mexicano, de dar las mayores facilidades sin menoscabo de la seguridad. Porque ahorita estamos hablando de protección civil, pero también en la parte de seguridad laboral, de salud laboral, etc. Entonces, ¿cómo vamos nosotros buscando el punto de equilibrio para poder alcanzar ese propósito? Bueno, ese es lo que nosotros defendemos, ¿no?
Los organismos empresariales defenderán el tema de ellos, la parte de la rentabilidad o de la utilidad financiera. La autoridad defenderá la parte de autoridad, y aquí tenemos entonces todos en un juego de corresponsabilidad, de ser empáticos con cada una de las partes para poder en un momento dado tener un mejor producto. La verdad es que el tema de la mejora regulatoria, que posteriormente daremos un pequeño curso de este tema para poder que sepan ustedes cómo llegar a esas áreas de gobierno y cómo sacarle provecho en el tema del marco normativo de la protección civil a nivel municipal, estatal e incluso federal. Y en este sentido, por aquí debe haber alguien conectado en esta sesión, en meses pasados, precisamente por la mejora regulatoria, pudo tenerse una reforma al reglamento de inspecciones de la Secretaría del Trabajo, donde prácticamente se le daba en la torre al empresario y se dejaba en la indefensión. Entonces, a lo mejor técnicamente nunca pudimos haberlo logrado, o podríamos haberlo logrado, pero sí con el tema de mejora regulatoria se consiguió que se desechara ese tema, porque obviamente no se siguió el debido proceso que marca la ley federal de mejora regulatoria, y por ese no debido proceso pues tenían que volver a iniciar toda la parte del proyecto del proyecto de reforma al reglamento, ¿no? Entonces, gracias, ingeniero, como siempre te mando un abrazo, siempre estoy ahí pendiente contigo. Esaí Osorio. Sí, buenas tardes a todos, ¿me escuchan ahí? Sí, adelante, Esaí. Pues primero agradecer por todo lo que nos han estado compartiendo, es enriquecedor y muy útil porque pues son conocimientos que van enfocados directamente a la práctica y cada vez surgen más dudas, ¿no? Por ejemplo, la necesidad de que esto pueda ser de competencia mixta. Yo por ahí mencionaba en el chat de que los programas internos, algunas estancias infantiles las lleva el Estado, pero nosotros como municipio luego tenemos pues dificultades para poder entrar o que nos puedan compartir el plan interno para ir nutriendo lo que es el atlas de riesgo, ¿no? Sobre todo porque somos los primeros respondientes cuando sucede algo, sobre todo en esta región de Oaxaca, hablo del municipio de Huajuapan, donde es una zona sísmica y pues carecemos de este tipo de información. De repente lo pedimos a la coordinación estatal y por cuestiones luego de vulnerabilidad política también se atrasa la información. Eso por una parte, y por otra, ahora que hablamos de todo el sistema jurídico mexicano, la duda que tengo es, ¿dónde empiezan las normas de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y dónde empieza o termina lo que va alrededor de la protección civil? Porque quizá esté yo en un error, pero en algunas se enlazan y en otras pues son distintas, ¿no? Tienen formas de trabajo diferentes. Ok, mira, te voy a más o menos contestar ahí por las partes que estuviste comentando. El año pasado se aprobó la ley en el estado de Oaxaca, la ley para estancias infantiles, no sé, bueno, lo que sería la derivación de la ley general 5 de junio, que se aprobó en el Senado de la República en el año 2011. El año pasado se aprobó en Oaxaca. Y entonces, allí en esa ley estatal para estancias infantiles, no recuerdo el nombre exacto porque es un nombre muy largo, pero tiene que ver con las partes de convivencia, de bienestar, de seguridad, de amplio desarrollo de los niños y de las niñas, de protección civil, de la salud y la alimentación. Entonces, es una ley de manera integral. Y en esa ley se dan obligaciones a las entidades del Estado y los municipios. Lo que tendrías que ver ahí entonces es, si tú estás como parte del municipio, es qué obligaciones te da a ti esa ley para estancias infantiles como autoridad municipal, cuáles le dan al Estado, y en esas obligaciones que te dan a ti, porque es una ley, pues, y al ser una ley estatal emitida por el Congreso del Estado de Oaxaca, tiene el mismo valor que la ley estatal de protección civil. Entonces, la cuestión ahí es que las dos sean congruentes y que estén armonizadas, pero aún si no están armonizadas y no son congruentes, tú tienes obligaciones de las dos. Entonces, para las dos tienes que encontrar una respuesta normativa en tu reglamento. ¿Qué es lo que tú vas a reglamentar?
pues vas a reglamentar sobre las obligaciones que te da a ti esa ley para estancias infantiles del estado de Oaxaca. No te podría decir cuáles ahorita porque pues no la estoy viendo, pero cuando gustes la analizamos juntos y podemos ya dar una plática más puntual en ese sentido. El hecho de que las estancias infantiles en la ley de protección civil sean atribución y competencia del Estado, ¿sí? Y tú por eso digas, no es mi competencia, no es mi atribución, no la voy a atender, ¿sí? Pero si la ley de estancias infantiles de Oaxaca sí te da una responsabilidad a ti, y recordemos que la responsabilidad que está dando ahorita a partir del suceso de la guardería ABC es una responsabilidad del tipo penal, por acción o por omisión, entonces tendrías que preocuparte y tratar de conciliar y armonizar desde tu norma municipal los temas de protección civil de la ley del Estado y los temas de la ley de estancias infantiles del Estado de Oaxaca también. Esa sería mi recomendación, pero habría que revisarla a detalle. En el otro tema, ahorita lo comenté, o sea, el hecho de que tú seas primer respondiente, te dice, estoy primer respondiente para caso de desastre, eso dice la ley general, no para entrar a hacer inspecciones. Sin embargo, pudiera en un momento justificar lo que tú mencionas porque dices, bueno, soy primer respondiente en caso de emergencia mayor o desastres, me mandas a atender un incendio o unas explosiones en determinado establecimiento que no sé qué es lo que guarda ahí y el que sabe es el Estado, pero el primero que tiene que ir soy yo. Entonces yo también quisiera tener el inventario de materiales que tiene ese establecimiento como municipio. Eso a reserva de checarlo, eso lo comenté ahorita en el tema de la ley, me parece que es de Coahuila, donde le dice que los sujetos obligados que manejan pues en cualquiera de sus fases materiales peligrosos tienen que reportar el programa interno a los 2 niveles de gobierno precisamente para solventar lo que tú comentas, ¿no? En el caso, obviamente, porque pone en riesgo la vida de los primeros respondientes. Pero bueno, aquí la cuestión es ir viendo, es ahí paso a paso, cuál es tu norma, ¿no? Primero tratar de armonizar en cuanto a la línea de tiempo, de cuándo es tu norma municipal, cuándo son las normas estatales. Si tú dices, o podemos encontrar como muchos estados que la ley del estado es del año 2010 y el municipio Tangamandapio es del 2017, perdón. Entonces, pues sí, va a tener prevalencia la del municipio, porque no está, puede decir que está obsoleta la del Estado, ¿sí? Y al Estado obviamente va a omitir muchas cosas que te mandata la ley general y otras leyes secundarias y que tú estás atendiendo, pero en cuanto actualicen la ley del Estado con esas atribuciones y competencias, pues obviamente tú como nivel jerárquico superior desde el punto de vista normativo tendrás que actualizar tu reglamento municipal a lo que disponga el Congreso del Estado en la nueva ley, ¿no? Entonces, aquí es ir jugando con el tiempo, ir jugando con lo que dicen las normas y con las competencias que te van dando cada una de las normas jurídicas, no nada más la de protección civil. O sea, yo me voy yendo ahorita nada más por el tema de protección civil, porque es los conflictos que se han estado presentando en el territorio mexicano en muchos estados, no nada más en lo que mencioné. Pero es ir viendo cómo vamos acomodando las normas de los 3 niveles de gobierno, porque igual que ahorita tenemos aquí estados que armonizaron su ley estatal de protección civil en el año 2019-2020, pero resulta que el año que entra, vamos a suponer 2022, que se apruebe la ley general, a lo mejor ya muchos estados tienen que volver a actualizar su ley estatal, ¿sí? Porque a lo mejor la ley general que se apruebe el año próximo y una vez que se publique y que ya sea ley, obviamente, a lo mejor no concuerda o no armoniza con la ley estatal. Sin embargo, la ley general va a ser la superior jerárquicamente en el marco normativo. Entonces, eso es lo que te podía comentar ahorita de manera general, sin meternos a los documentos, ¿no? Muchas gracias. Muy bien. Pues si no hay más preguntas, Israel, ya son las 7:05. Aquí levantaron la mano Francisco Javier. Adelante, Francisco Javier. Así es lo que iba a comentar. Sí, buenas tardes, ¿sí me escucho? Sí, adelante. Ya tiene habilitado el micrófono, Francisco Javier. Ok, muy buenas tardes. Ahorita, ya por último me entró la duda. Más que nada es una pregunta. En el caso aquí de mi municipio, es agrícola,
totalmente. En lo que se activa. Sí está hablando Israel. Adelante, Sí, Francisco Javier. sí, Mariano, ¿sí me escucha? Sí, adelante, adelante. Ok, la pregunta sigue. Mi municipio, el área de aquí es muy agrícola. En el tema de la pregunta sería ¿a quién le correspondería regularizar las fumigaciones aéreas, en este caso de avionetas? Porque ha habido casos que vaya afecta a las escuelas, más que nada, en intoxicación de alumnos, de todo esto. Aquí en el marco legal, ¿a quién le correspondería regularizar? ¿Al municipio o al gobierno estatal? Mira, Gracias. sí, gracias a ti. Y es básicamente también la otra parte que pregunté ahí, ¿no? Sobre las normas federales y las leyes estatales. Yo lo que te diría aquí que la parte de los materiales peligrosos o tóxicos corresponden a la Semarnat o a la Profepa y ahí es donde deberías de denunciarlo. Luego también tienes la parte, también debe intervenir el Estado, obviamente, en el tema de la protección civil. Allí, como, yo no sé si allí donde estés tú, las escuelas correspondan al Estado, pero eso que tú comentas sucede en todos los valles agrícolas del país, ¿eh? O sea, sucede en Sonora, sucede en Sinaloa, sucede prácticamente en todos los valles agrícolas del país, sucede lo mismo. O sea, la fumigación con avionetas en los campos agrícolas, particularmente en las zonas pobladas, básicamente ocurren en todos los estados. Pero bueno, yo te recomendaría que esa parte la denunciaran incluso los Semarnat, y yo no sé qué tantas atribuciones tenga el Estado ahí en su ley para poder decir eh, decretar ahí una suspensión temporal, no a las avionetas, y eso sí te lo quiero hacer y subrayar, porque las avionetas no son competencia de protección civil, pero sí al establecimiento, ¿sí? Por el manejo que le esté dando a los fumigantes, ¿no? A los materiales peligrosos, en este caso insecticidas. Es decir, si hay una denuncia a la escuela, a lo mejor, pues obviamente el Estado o el municipio, pues no van a ir a parar la avioneta y a ver cómo la alcanzan, pero sí puedan hacer una visita de inspección, establecimiento, de donde despegan las avionetas y en un momento dado aplicar suspensiones temporales, que es lo que le permite la norma de primera instancia, para poder en un momento dado exigir que le muestren, porque en este caso la ley del estado me parece que es de Coahuila, dice que independientemente de que sea competencia del Estado y que los que manejan materiales peligrosos presenten su programa especial o programa interno de protección civil al Estado municipio para su dictaminación y aprobación, también dice que deberán de presentar todas las licencias federales en el área que corresponda. Entonces, el tema que comentas tú puede ser abordado por la autoridad estatal o la municipal si tuviera algún convenio con el Estado, en caso de que fuera por el Estado, o simplemente mediante oficio del Estado a la autoridad municipal para que realice ese acto de inspección, y si no cumple con las medidas de prevención o las medidas correctivas en el tema de materiales peligrosos que son competencia del Estado, obviamente puede aplicar suspensiones temporales y dar aviso a la autoridad federal competente para que concurra y continúe con el procedimiento, ¿no? Ok, muchas gracias. Sí, esa era la duda, más que nada porque me ha tocado aquí en el área donde trabajo, es el municipio de Angostura del estado de Sinaloa, que no es una, dos, tres, cuatro, cinco pistas, en este caso son muchas, y normalmente aquí las escuelas grandes de la cabecera y otras sindicaturas son secundarias, universidades y escolares. De cuenta, hay el reporte, se va y se realiza el trabajo sobre los intoxicados, todos los servicios de emergencia, y me ha tocado observar en el momento que hasta ahí queda. No es que necesariamente una sanción, una demanda sobre, hay cuenta, no se hace la prevención más hacia adelante o ver el objetivo de cómo prevenir todo ese tema, porque sería algo difícil en la forma de llegar y suspender o todo eso, porque pues se entiende el trabajo del agricultor, el trabajo que se necesita de la fumigación, hacer una notificación, observación, como le explica usted, en el área de lo que es protección municipal. Sí, dígame. Ahorita voy a comentar como ejemplo, porque ya son las 7:10, Sí. si alguien tiene que retirar, y voy a traer al caso
ahorita que comentabas ahí también sobre cuál es la línea o la delgada línea entre las normas de seguridad laboral o salud laboral y las de protección civil. Bueno, protección civil únicamente inspecciona lo que tiene que ver con los términos de referencia, los lineamientos que haya creado para el programa interno de protección civil o programa especial de protección civil y que tiene que ver con los fenómenos perturbadores según la ley general vigente o las amenazas que tenga la ley que está en revisión del Senado de la República. Únicamente las 6 amenazas. Y cierro este comentario con el siguiente ejemplo, porque es público, ¿no? La guardería ABC. La guardería ABC es un conjunto de fallas de los 3 niveles de gobierno, de muchas dependencias de los 3 niveles de gobierno, pero tiene alrededor de 19 procesados ya con sentencia de homicidio y lesiones culposas y por daños materiales a 19 personas, que ahorita la pena, de acuerdo a la última sentencia de la Suprema Corte, era que iba de 19 a 22 años de prisión. Para propietarios, funcionarios municipales de protección civil, funcionarios estatales de protección civil, funcionarios estatales de Hacienda y de otras dependencias del gobierno del Estado y funcionarios federales del Seguro Social. ¿Cuál es el argumento por el cual están procesados algunas personas que eran bomberos pero que hacían trabajo de inspectores en un momento dado? ¿Y por qué en esos funcionarios que están procesados ahorita no hay ningún funcionario de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, aún siendo un centro de trabajo que era regulado por las normas oficiales mexicanas, en este caso la 002? Simple y sencillamente porque el personal de protección civil del municipio de Hermosillo, en sus actas de inspección, en sus resolutivos y sus dictámenes, dictaminó favorables aspectos relacionados con el tema de la seguridad laboral, que no eran algunos de su competencia. Y en el proceso de investigación, tanto el Ministerio Público Federal como el Ministerio Público del Estado y en el proyecto que hizo la investigación propia que hizo la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en ningún lado se encontró acciones por parte de la Secretaría del Trabajo en cuanto a inspección laboral. Entonces, allí volvemos entonces al ámbito, para terminar mi participación y agradecerle su tiempo, al ámbito de las competencias y de las atribuciones. Yo lo único que les recomiendo es que una vez que ustedes actualicen su marco jurídico, se concreten exclusivamente a realizar el trabajo en las atribuciones que su propia norma les otorga, ¿sí? Para evitar invadir competencias. Y si bien es cierto que no siempre caemos en el caso de la guardería ABC, donde tengamos que pagar con pena corporal o con cárcel, pues, nuestra acción o nuestra omisión, también es cierto que podemos estar sujetos ya a demandas de los particulares, ¿sí? Sobre los actos o los daños que le hayamos ocasionado a su patrimonio. Y eso acaba de salir una ley aquí en el estado de Sonora, ¿sí? Donde dice que los funcionarios públicos serán responsables del daño que por su acción o omisión le causen a los particulares en los procedimientos administrativos. Entonces, simplemente es cuidar esa parte y sí cuidar particularmente de tener marcos jurídicos acordes a las atribuciones y competencias que las mismas normas superiores nos van dando como autoridad municipal. Yo creo que el marco normativo se ha estado teniendo un mal enfoque de él, se está utilizando más que nada con fines recaudatorios para tener más universo de sujetos obligados que paguen derechos, ¿sí? De tener más sujetos obligados a quien visitar, a quien multar, más que un aspecto de un enfoque preventivo sobre la ocurrencia de emergencias mayores o desastres. Entonces, únicamente con eso quería terminar. No sé si quiera Georgina hablar. Sería Georgina. Y alguien, usuario de Zoom, pero no sé quién es, ¿no? Georgina, si quieres, tienes activado tu micrófono. Activen sus micrófonos, por favor. Están ahí listo. Adelante. Adelante la persona registrada como usuario de Zoom.
Buenas tardes. La pregunta va relacionada a los programas internos de protección civil. Desde su punto de vista, o no sé si se pueda, ¿qué tan bueno o qué tan malo pudiera ser anexar la revisión de los programas internos a los cuerpos de bomberos? Pues eso va a depender de ti como autoridad municipal, porque es un trámite interno que vas a realizar tú como coordinación o unidad o dirección municipal de protección civil. Finalmente es parte de tu procedimiento. Lo que está mal es que si no está regulado, es que tú quieras pedirle al sujeto obligado, al particular, que te entregue dos, uno para ti, uno para bomberos, porque él únicamente tiene que entregarlo a quien dice la norma jurídica, ¿no? Sea ley o sea reglamento. Nada más. Pues. O sea, el particular lo entrega al municipio, lo entrega al Estado, a la autoridad competente, sea esta protección civil, o sea esta bomberos, o sea protección civil y bomberos. Eso es lo que te marca la norma, pues, y la obligación del particular. Ya si tú, a nivel interno, como colaboración para brindar seguridad a los bomberos, decides turnarle una copia, cuando menos, como hace la Semarnap del plan de contingencia y los riesgos detectados a una autoridad local, pues lo puedes hacer como tú gusto. Eso ya depende de ti, es tu decisión, ¿no? Ok. La inquietud era, por ejemplo... Lo único, perdón, que tienes que vigilar es no violar los datos personales, porque el sujeto obligado al particular se lo está entregando y no es correcto que datos personales que tienen que ver con la empresa o con los que la habitan, si en este caso los censos de población o los números telefónicos, domicilios personales o demás datos personales, los estés compartiendo sin autorización de quien te los entregó, ¿no? Y eso también es un delito, entonces esa parte tiene que cuidar. ¿Qué parte es la que le voy a entregar yo a bomberos? Bueno, más que no esté sujeta a la restricción del cuidado de datos personales que te marca la ley federal. Ok. La inquietud aquí es porque, por ejemplo, el reglamento de mi municipio pues está desfasado y al momento de actualizarlo, más que nada que bomberos checara lo que tiene que ver el área de contraincendio, pues. Pero ahí o lo checa bombero o lo checas tú, pero no puede haber dos autoridades para un mismo caso. ¿No? Ok, esa era mi duda. Entonces, tú podrás subrogar a bomberos el acto de inspección del sistema contra incendios, sea fijo, móvil o portátil, pero nada más lo van a supervisar ellos. Ya no, tú dejarías o subrogarías tu responsabilidad en ellos, pues. No puedes decir, no puedes que si el bombero te autorizó, tú no puedes ir a decir, no, es que está mal lo que te autorizó bomberos, ¿no? En tu norma jurídica tú autorizaste que ellos hicieran esa inspección. Ok, muy bien, muchas gracias. Georgina, para terminar. Compañera Georgina, por favor, abrir su micrófono, por favor. Hola, buenas noches. Adelante, Georgina. Bueno, de antemano agradecer por toda la información que han dado, de verdad ha sido muy nutrida. Me queda claro que en diferentes municipios se maneja diferente, puede ser por la falta de información en algunos casos, y pues lo que sí estaría perfecto es de que se homologaran las formas para poder llevar un trabajo pues más libre, por decir la palabra, ¿no? Porque de repente hay instituciones o hay direcciones que conocen la ley y no la llevan a cabo. Muy bien, Georgina. Mira, lo que te puedo ofrecer, Georgina, es que no sé de dónde estés tú geográficamente, pero ahí en el Messenger de la página de Facebook del colegio, nos mandas un mensaje y lo que necesites ahí te podemos estar apoyando. Ya hacemos un contacto directo contigo. Muchísimas gracias. Pues muchas gracias, Israel. No.